Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos, como decía, en el embalse del Tranco. Hemos venido por cambiar, porque siempre estamos en el Guadalmena. Y bueno, como es la época de fresa de los blases, vamos a intentar... ¡Mira! Vamos a intentar a ver si en esta época podemos capturar algún blas, ya que como todos sabéis, en este embalse la población de blas es prácticamente nula. En un año atrás, aquí en este embalse saqué mi primer blas récord, que fueron 3,2 kg, ya que mi récord actual es de un blas que saqué en el Guadalmena con 3,6 kg, que es mi récord desde que llevo pescando. Tenía 14 o 15 años, pues ha sido el blas de más peso que he conseguido sacar. Y aquí antes en este embalse pues había muchísimos peces, ¿no? Muchísimos blases, hasta que echaron la carpa y luego también sufría una presión de pesca bastante fuerte. Entonces ya aquí sacar un blas es prácticamente una tarea imposible, hay que tener mucha suerte. Y bueno, de todos los vídeos de pesca que hemos hecho, todos se han hecho en el Guadalmena, menos uno que hice al principio. Y bueno, en ese vídeo que hice al principio saqué un blas pequeño y otro mediano. Y bueno, a ver si hoy tuviéramos suerte de sacar algún ejemplar. ¡Irá! Bueno, pues como veis, el embalse está, como todo, con muy poquita agua. Y vamos a acercarnos a la orilla, a ver si tenemos suerte de hacer alguna captura. Bueno, pues aquí en este embalse, como no hay alburno ni percasol tampoco, y yo creo que no hay ni boga tampoco, porque antes sí había boga. Entonces, bueno, vamos a probar a empezar la pesca con un yerbait de 11 centímetros de color natural, que semeja a un pececillo herido. A ver si con esto tenemos suerte de que nos entre algún blas, si es que hay alguno que esté con el nido cerca de la orilla o lo que sea y pudiéramos pescar algo. Bueno, pues nada, vamos a ver si hay suerte, a ver qué tal. Fijaos aquí en la orilla que bien se aprecia la bajada del embalse. Mirad, esto ha bajado ya. Y ya digo, estamos a día 3 de mayo. ¿Vale? Y mirad. Fijaros lo que baja diariamente. ¿Veis los cortes? Por eso digo que es una pena. Es una pena este año. Bueno, vamos a seguir nosotros con la pesca. A ver si tenemos suerte.
Bueno, mira, un problema añadido a las bajadas tan grandes del embalse es que si los peces han hecho el nido, han hecho la puesta y los nidos no han eclosionado, porque una vez que el nido ha eclosionado, los alevines pues irán bajando de nivel, igual que baja el agua, pues el alevín ya está en el agua y bueno, no hay ningún problema. Pero si el nido, la puesta, los huevos no han eclosionado y el embalse va bajando con mucha rapidez, las puestas, las nidadas quedarán fuera del agua. Entonces aquí tenemos un problema añadido, que es que se puede perder la puesta de una temporada completa de todas las especies. De todas las especies que en primavera pues hagan sus nidos, ¿no? Entonces las bajadas tan importantes del nivel de agua pues harán que las nidadas queden fuera de cualquier especie y se pierdan. Y así, pues si llevamos ya varios años de que el embalse no coge agua y suelta agua muy pronto y mucha cantidad, pues todas las puestas de los peces pues se pueden perder 3, 4 o hasta 5 generaciones completas de peces. Entonces eso es uno de los problemas que podemos tener, de que no se vean ningún bla bla haciendo el nido, de que ya lo hayan hecho y el nivel del agua haya bajado tanto que lo haya dejado fuera. Bueno, pues nada, vamos a seguir un poquito más a ver qué tal. Bueno, pues ya anocheciendo hemos conseguido sacar uno. ¿Veis? Bueno, pues nada. Pues por lo menos, bueno, vamos a devolverlo al agua. El caso es que se ven de vez en cuando se ve un blas blas pequeño de unos 10 centímetros, como el dedo de una mano. Y claro, yo pienso que si hay blas blas pequeños es porque tiene que haber blas blas grandes que hagan sus nidos y se reproduzcan. Pero bueno, aquí en este pantano también había antes truchas de esas de piscifactoría. Cuando estaba la piscifactoría del río Borosa funcionando, los años que llovía mucho, había muchas truchas que saltaban de las balsas al río o se soltaban, se escapaban. Luego de vez en cuando también soltaban. Y venías con una cucharilla y de vez en cuando sacabas una trucha.
Pero ya os digo, aquí hemos venido por cambiar un poco de ambiente. ¿Veis? Aunque aquí estamos en pleno monte, en plena montaña, no es como la zona de Guadalmena, que es un tipo de monte diferente, con más chaparros, más encinas. Y aquí pues estamos más en mitad de la sierra. Bueno, pues nada, hemos cambiado de señuelo, hemos quitado el yerbay, que no hemos tenido ninguna picada, y hemos puesto un grup con un plomito y un anzuelo teja, y vamos a probar con él a ver, que ya está anocheciendo, a ver si con este tuviéramos más suerte. Bueno, pues nada, al final sacar un bla bla en este embalse, en el embalse del Tranco, es un mérito total. Es decir, es una cosa excepcional. Bueno, pues nada, hemos tenido una captura y nada, nos vamos hasta otro día a descansar. Otro día iremos a otro embalse, iremos al Guadalmena, que es donde tenemos costumbre. Y nada, como siempre, gracias por estar ahí, suscribiros al canal, un saludo para todos, muchos besos y hasta el próximo vídeo. Chao.